sino que tú y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar en los propósitos de Dios. Y eso es donde les decía lo lamentable, que haya gente que ya encontró en su vida a Jesucristo y que la está desperdiciando día a día. Ahora, tú puedes desperdiciar tu vida por intransigencia o por ignorancia. Tú puedes desperdiciar tu vida por intransigencia porque eres cabezón, eres cabezona, porque somos cabezones y no queremos entender que tenemos que empezar a hacer las cosas y los planes de Dios. O lo hacemos por ignorancia, creyendo que es algo bueno, hacemos las cosas erróneas. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos hoy en día que viven caminando en ignorancia, que por ignorancia hacen y declaran cosas que no son correctas conforme a la palabra del Señor. Y eso no es otra cosa, aunque parecieran buenas cosas, no es otra cosa más que desperdiciar cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Por ignorantes de la palabra, familia. Yo creo que hoy estamos entrando en un tiempo donde Dios está llamando a una generación entendida. No solo entendida de los tiempos, sino entendida de lo que la familia tiene que hacer. Entendida que tenemos que cumplir el propósito del Rey. Ayer fue una gran bendición y es bueno que participemos en las marchas para Jesucristo. Incluso yo estuve por ahí y veía a mi suegra sentada con todas las damas. Ellas ponen muchas sillas al frente, en la parte trasera de la plataforma. Y cada año, desde que yo tengo razón desde que yo les conozco, porque ya estaban años antes de conocerlo, siempre ponen sus sillas y se sientan todas las damas ahí. Y créanme que el día de ayer yo estaba ahí y las observé de lejos, pero cuando las observé vi que estaba un camión blanco enfrente de ellas y que tanto ellas batallaban para ver como la gente batallaba para verlas. Y yo fui y les dije ayer, cámbiense para acá, no solo para que vean, porque yo tenía en mi corazón que las vean. ¿Por qué? Porque la generación tiene que ver gente que está ahí buscando agradar a Dios. Y para mí era un gusto que las jovencitas, que los jóvenes vean a esas madres de familia que están sentadas ahí. Yo creo que a usted y a mí no se nos va a olvidar el día de mañana. Al día de mañana tal vez ya no podrán estar nuestras madres ahí, pero usted y yo sí nos vamos a acordar algún día y vamos a poder decirle a nuestros hijos: mira, tu madre se sentaba ahí, tu abuela se sentaba ahí, tu bisabuela en cada marcha para Jesús estaba ahí sentada con las demás damas. Perpetuar ese entendimiento, aunque pareciera tradición, pues sí tradición, pero es preferible que estén ahí sentadas, viendo cómo los jóvenes alaban y agradan a Dios, llevando a sus familias, estando ahí en esos tiempos que son tan importantes, no por tu iglesia, no por obligación, sino porque unidos, aunque yo no te conozco, tú no me conoces, pero hay un propósito común que queremos levantar el nombre de Cristo. Amén. Y es una bendición ver a las damas ahí. Dios quiere que el día de mañana, pasados los años, las jovencitas, hoy las que vemos, Meli y algunas otras, sean las que el día de mañana tal vez estén en esos lugares. Porque mis madres se sentaban ahí. Aunque se pongan a comer raspados, tostadas, no importa, pero siéntense ahí. Son una bendición, créanme. Y yo las acomodé y las hice más para allá para que vieran y que las vieran, porque es una bendición. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que entender que hay un propósito genuino de Dios para nuestras vidas. Incluso el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, la Biblia nos dice que Dios hizo toda obra que hizo, tiene un propósito. Toda creación de Dios tiene un propósito genuino. Tú y yo somos obra de Dios. Y como obra de Dios tenemos un llamado, un propósito muy genuino para cumplir en la historia de nuestras vidas. Y cuando yo entiendo y veo esos pasajes que yo soy creado por medio de Él y para Él, cuando yo entiendo que yo soy obra del Señor y tengo un propósito, yo entiendo
que Dios cada día que viene a mi vida, cada domingo, tengo que entender que Dios no me salvó de algo, como los egipcios. Que Dios no me salvó de algo, sino Dios me salvó para algo, que es muy distinto. Dios no me salvó de algo, Dios no me salvó de mis pecados, Dios me salvó para un propósito mayor. Y ese es el problema de muchos de nosotros los cristianos, que nos quedamos en el periodo de la salvación. Y mire, le voy a poner un panorama muy sencillo, y creo que con esta imagen no se le va a olvidar. Imagínese que usted se está ahogando en medio del mar. Y llego yo al medio del mar, y llego y le aviento un salvavidas. Y usted agarra el salvavidas y se lo pone, se está ahogando, se está muriendo, se pone salvavidas. Pregunta, ¿le salvé la vida? Le salvé que no muriera. Pero hasta que yo no le ayude a salir de ese lugar y ponerlo en tierra firme, la salvación no se ha completado. No sé si me estoy explicando, ya le está haciendo clic. Yo le puedo salvar la vida con el salvavidas, pero usted puede seguir en el mar. Me salvó, gloria a Dios. Y muchos cristianos así vivimos. Fui salvo por medio de su sangre, y vivimos en las aguas, alabando a Dios, pero sin un propósito genuino, sin entrar a tierra firme. Dios sacó al pueblo de Egipto, lo salvó de la opresión, de la muerte, de la destrucción, pero lo salvó para un propósito: posicionarlo en tierra prometida, para cumplir un propósito de producción, de establecer su reino y su gloria, para que el pueblo se pusiera a hacer y a trabajar la obra por la cual Él los sacó de la opresión y de la muerte. Tu salvación no se cumple simplemente porque Dios te haya mandado el salvavidas, que es la sangre de Jesucristo. Tú y yo fuimos salvos para algo más. Tú y yo fuimos salvos para hacer propósitos, para cumplir metas. Jesucristo, el maestro de maestros, el maestro de justicia, nos enseñó bien claro y nos dejó instrucciones bien precisas. Nos dijo: id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No nos dijo: te salvé, id y regresarte al cielo. No, nos dijo: id y hacer discípulos. Entrénalos, prepáralos. Forma grupos donde entrenen su vida, su desarrollo espiritual, donde se entrenen también en ciencia, en conocimiento, para que vayan a impactar las naciones. Porque hay reyes en el mundo que están buscando hombres, jóvenes intachables, limpios, de buen aspecto, que sean capaces de estar en los palacios de los reyes, para transformar esos lugares. Id y haz esos discípulos, id y levanta esas generaciones. Por eso el exhorto continuo de que jóvenes, familia, padres de familia, mujeres, madres de generaciones, tenemos que levantarnos y venir a entrenarnos en la palabra, a ser sacudidos con toda la ideología, las creencias, la mentalidad que hemos traído desde el pasado, y renovar nuestro entendimiento para poder ajustarnos a los estándares del Rey y caminar con propósito. Ese es el plan de Dios. No regresarnos al cielo y ser salvos. Él nos dijo: id a todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, cuando tú y yo entendemos que mundo no que implica necesariamente que vayas a toda la tierra, cuando tú vas al antiguo hebreo, te das cuenta que mundo significa sistema. Entonces Dios nos dije: ve a todo sistema legal, médico, gubernamental, político, empresarial, ve y levanta el nombre de Cristo, proclámalo, y que vean que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitas irte a Turquía, y si Dios te manda, qué bendición. Vete a esos sistemas del mundo donde necesitamos levantar el nombre de Cristo. ¿Cómo? Predicando, y reciba a Cristo. Mi hermano, predicas más con los hechos que con las palabras. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ponte a trabajar en lo que tienes que trabajar. Sé un testimonio de una persona que trabaja, que hace las cosas correctamente, y con eso
con la gente llamarás la atención. Y habrá un momento determinado, tal vez puede ser un mes, tal vez un año, 3 años, donde se acercarán y te van a decir, ¿cómo le haces? Y ahí les dirás, este es el secreto. Su sangre cambió y transformó mi vida. Y su palabra y sus principios me siguen guiando día a día. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya para ir concluyendo, en la Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, yo quiero dejarte algo muy importante, muy interesante, que Dios me puso en mi corazón, que me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, yo le dije que iba a ser una reflexión. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en la palabra, cuando Dios tiene un encuentro con el hombre, en un lugar determinado, geográfico, una experiencia con el hombre, siempre ese lugar quedaba marcado para memoria de nuestras vidas. Siempre cuando tiene un encuentro Dios con el hombre, cuando se le presenta a Dios a ese hombre, ese lugar quedaba marcado geográficamente. En la Biblia lo vemos. Y es interesante ver, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham fue marcado un lugar específico cuando Dios le dijo, ve y sal de tu tierra, tu parentela, sal de tu cultura, transforma tu manera de pensar, salte de esa forma de caminar. Y pasados los años, dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 17, 22, en el capítulo 22 nos dice que Dios en un momento dijo, voy a probar a Abraham. Y se le acercó Dios a Abraham y lo probó a través del sacrificio de su hijo. Y usted ya sabe toda la historia, que cuando estaba Abraham a punto de matar a su hijo, Dios le dice, hey, espérate, no lo mates. No lo mates. Yo nada más quería ver qué había en tu corazón. Y en ese momento dice la palabra, en el versículo 14, dice la palabra, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Dios suplirá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham llamó a aquel lugar, en aquella experiencia, mi Jehová proveerá. Y no solo tenemos el ejemplo de Abraham, también tenemos el ejemplo de Moisés cuando luchó en el Éxodo 17, que lo vimos hace algunas semanas, la lucha contra Amalek. Recuerda la lucha, cuando Moisés está con Aarón y Hur y Josué, y le dice a Josué, prepárate varones y sal a luchar contra Amalek. Y se subió a un monte Moisés, y de un lado Aarón y del otro lado Hur le sostenían las manos. Y esa es la palabra que cuando levantaba las manos, prevalecía en la guerra Josué y el ejército de Israel. Pero cuando se le bajaban las manos a Moisés por el cansancio, prevalecía Amalek. Pero al final de la historia dice la palabra que Josué al filo de espada destruyó a Amalek y a su pueblo. Lo destruyó. Pero es interesante ver que también en el libro de Éxodo dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés y a Josué, les dijo, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dice la palabra en el versículo 15, capítulo 17 de Éxodo, que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, mi escudo y mi bandera. Jehová es mi estandarte, mi escudo y mi bandera. Otro momento importante y geográfico donde Moisés declaró Jehová, Jehová Nisi, porque Él es mi estandarte. Y le puedo decir otra historia. Jacob, cuando tuvo aquel sueño, no sé si lo recuerde, que durmió y puso una piedra como cabecera, tuvo una visión de Dios, y en aquella visión cuando se despierta Jacob, dice, no entendía que Dios está conmigo.